Este análisis no juzga intenciones ni emociones, no hablará de falta de hambre ni de soberbia. Analiza hechos repetidos, decisiones verificables y consecuencias históricas. Bienvenidos a Contrarrelato. Durante décadas, el fútbol mexicano se ha refugiado en un relato de confort, la existencia de una era dorada, una generación llena de talento, figuras inolvidables como Jorge Campos, Cuauhtémoc Blanco, Luis Hernández. Pero si esa era fue realmente dorada, ¿por qué el techo nunca se movió? Entre el 94 y el 2002, México jamás superó los octavos de final. En el 94 contra Bulgaria, en el 98 contra Alemania y en el 2002 contra Estados Unidos. La nostalgia dice que fueron grandes, los hechos dicen que se estancaron. Conviene evitar la trampa de los nombres. México tuvo continuidad mundialista y protagonismo regional. Sí, pero una era dorada no se puede medir por el talento acumulado, sino por el techo competitivo que es superado. En este periodo no se ganó una sola eliminación directa ante una potencia. El talento estaba ahí, pero el sistema no supo cómo usarlo para dar el siguiente paso. El Mundial del 94 marcó el regreso tras el castigo de los cachirules. La selección mexicana llegó con talento, continuidad y experiencia acumulada. El partido contra Bulgaria fue tenso, cerrado y terminó decidiéndose en penales. Hay un hecho concreto que resume ese momento. Hugo Sánchez no ingresó al partido. No se trata de afirmar que su entrada habría cambiado el resultado. Eso sería especulación. Lo que sí muestra esa decisión es una tensión en la gestión del liderazgo. El equipo no supo cómo integrar a su mayor referente en el momento límite. Y aquí aparece la ironía histórica. En México 86, habían eliminado a Bulgaria en octavos de final para alcanzar por primera vez el famoso quinto partido. 8 años después, con una generación distinta y una supuesta evolución, el resultado fue exactamente el inverso. No es destino, es estancamiento. El talento no fue suficiente para empujar un techo que ya se había alcanzado antes. Francia 98 presentó el plantel más maduro del ciclo. Menos excusas, más experiencia. México se puso en ventaja ante Alemania, pero tras el empate ocurrió algo que ya empezaba a ser familiar. El partido cambió, pero el plan no. No hubo un ajuste táctico reconocible, no hubo una respuesta estructural al nuevo contexto del partido. El problema no fue perder contra Alemania, fue perder otra vez de la misma manera. Aquí el accidente dejó de ser un accidente y se convirtió en un patrón. Corea y Japón 2002 llegó con una expectativa inédita. México firmó la mejor fase de grupos de su historia hasta ese momento. Por primera vez la sensación no era ilusión, era posibilidad real. Pero el cruce contra Estados Unidos expuso algo profundo. El partido se perdió desde el planteo inicial y se agravó por una reacción tardía. México jugó como si el contexto no existiera y llegó la escena que lo condensó todo. La expulsión de Rafael Márquez. No causó la derrota, pero fue el síntoma. 16 años antes, en el 86, Javier Aguirre había sido expulsado en tiempo extra contra Alemania, rompiendo la disciplina en el momento de máxima presión. En el 2002, con Aguirre ya como técnico, fue su capitán quien repitió el quiebre. No es una comparación moral, es una continuidad histórica. Cuando el plan se rompe, el equipo no se reordena, se quiebra. El ego no aparece aquí como un vicio personal, sino como una estructura de poder. En este periodo, las jerarquías implícitas pesaban más que el orden táctico. Había líderes superpuestos, nombres difíciles de tocar y una dificultad crónica para corregir en caliente. Las decisiones técnicas lo evidenciaban. Referentes que no entraron cuando el partido lo pedía, planes que no se ajustaron aunque el contexto cambiara, y respuestas individuales cuando la presión exigía estructura colectiva. No fue soberbia de los jugadores. Fue un sistema que protegió nombres por encima de la función. Después de cada eliminación, el relato se repitió. Jugamos bien, pero faltó suerte. El quinto partido dejó de ser ambición y se convirtió en una especie de sueño. Cada buena fase de grupo se leyó como confirmación, no como punto de partida. Así se normalizó no avanzar. Mientras se celebraban highlights, el techo seguía intacto. Tal vez la era dorada no fue una mentira. Tal vez fue algo peor, una verdad incompleta que impidió aprender. El entorno se quedó con los ídolos para no enfrentar la realidad de los hechos. Porque el fútbol no se trata de tener a los mejores, sino de ser el mejor cuando más importa.
Y en su década más brillante, el sistema eligió el mito sobre la evolución. ¿Y vos qué opinás? Te leo en los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Hasta el próximo video.